Bueno, en esta presentación quiero abordar la segunda parte del texto que leyeron ustedes sobre las pequeñas y medianas empresas de Funk y otros autores, a partir precisamente de la información que se presenta en diferentes censos económicos. En esta segunda parte me centraré en tres elementos que me parecen fundamentales también del texto: el impacto económico y social que tienen las pequeñas y medianas empresas en México y en Jalisco, los retos estratégicos de la pyme en Jalisco y también las conclusiones. Si bien este estudio está enfocado al estado de Jalisco con algunos elementos para caracterizar el papel de las pequeñas y medianas empresas en todo el país, las recomendaciones y el análisis eh, ejemplifican muy bien el tipo de problemas eh, y las características que tienen este tipo de empresas en nuestro país, ¿no? En esta tabla número 8 pueden ver ustedes la composición empresarial de Jalisco, ¿no? Tanto por tamaño de la empresa como por la composición del mercado de destino. ¿Qué quiere decir la composición del mercado de destino? Es muy sencillo. Quiere decir a qué mercado se dirigen principalmente cada uno de estos giros, industrias o sectores, ¿sí? En ese sentido, pues obviamente, en general, todos los sectores, les vamos a llamar sectores, me parece más cómodo, pero también le pueden llamar industria, algunos le llaman subsector, otros les llaman giros industriales, pero bueno, yo les voy a llamar sector. Eh, Vemos, por ejemplo, que el de autopartes se dirige al mercado nacional mayormente, casi un 40%, en segundo lugar al mercado internacional, en tercer lugar a los estados vecinos y en cuarto lugar a la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué nos permite ver esta tabla? Bueno, pues cómo está dividido precisamente ese mercado, ese sector al que va. Las autopartes, pues obviamente se encadenan con el sector automotriz y buena parte de lo que producen, pues va a otras empresas que generalmente son maquiladoras, que se encuentran en el país o bien al mercado internacional, ¿no? Entonces, aquí ustedes lo que pueden ver es por tamaño de empresa, cómo está compuesto este sector. Habrá sectores que tienen una mayor, digamos, un mayor peso, las empresas grandes, mientras que otros, las empresas micro, tendrán un mayor papel. Por ejemplo, el sector del cuero, pues tiene una mayor representación de empresas de tamaño micro, esto es, de hasta 10 empleados, mientras que, por ejemplo, el sector de dulces y chocolate está compuesto en buena medida por empresas grandes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que para las micro y pequeñas empresas sería muy difícil entrar a este sector. ¿Por qué? Pues porque está bastante concentrado en empresas grandes que tienen mucho mayor control precisamente del mercado, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo mismo podemos ver en el sector de la electrónica. Está compuesto en un 57 por empresas grandes, 57.1%, pero también tenemos 42.9% de empresas micro, que seguramente son proveedoras de estas empresas grandes, ¿no? Vemos también que este sector destina casi toda su producción al mercado internacional. ¿Por qué? Bueno, pues podemos suponer, ¿sí? Hipotetizar, conjeturar que en buena medida estas empresas que vemos en el sector de la electrónica, pues van al mercado internacional. Yo les invito aquí a hacer un análisis detallado de este cuadro. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos detalla? ¿Qué podemos inferir? Piensen en sus propias empresas. ¿Están estudiando alguna en alguno de estos sectores? ¿Qué nos dice para identificar nuevos sectores de competencia, nuevos nichos de competencia, por ejemplo? En la tabla 10 vemos la proporción de empresas exportadoras de la zona metropolitana de Guadalajara por industrias también. Aquí encuentran ustedes el porcentaje respecto al total de empresas que exportan. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues las empresas, las industrias que más exportan. Estos datos se refieren al 2016 y se refieren únicamente a las empresas de Guadalajara.
podemos hacerlo también para las empresas del Distrito Federal, para las empresas de Coyoacán, por ejemplo, o de cualquier lugar del país. Y aquí es interesante ver que la número 1 es la fabricación de muebles, exceptuando cocinas integrales, que tiene un 9.90%. Otras industrias manufactureras, el 9.22%. Y en tercer lugar, y bueno, pues Guadalajara se conoce precisamente porque tiene pues empresas importantes en la producción de tequila, por ejemplo, muchas de ellas incluso ya compradas por empresas multinacionales, se tiene el 7.51%. ¿No? Es importante que se acostumbren a leer estas tablas y que vean lo que nos dicen los datos, ¿no? En esta gráfica vemos dos cosas interesantes. La participación económica de las empresas según su tamaño. Los datos son para el 2014. Este análisis de participación económica se calcula a partir de qué? Bueno, es un parámetro que se estima a partir del número de establecimientos, esto es, el número de empresas, de la formación bruta de capital fijo, la producción bruta total y el valor agregado censal bruto. ¿Qué es lo que vemos? Es otra manera de presentarnos la información que veíamos en una de las tablas anteriores. Bueno, pues vemos que tanto a nivel nacional como en Jalisco, el papel de las grandes empresas es el más importante, ¿no? Son las que tienen la mayor participación económica. Y en segundo lugar, pues tenemos a las microempresas, tanto para Jalisco como para todo el país, ¿no? Y las que tienen un papel cuya participación económica no ha sido muy buena, pues son precisamente las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Esto, bueno, podríamos todavía ahondar en la descripción, pero quisiera que lo trabajáramos en la sesión. En esta tabla vemos, es el otro índice que calculan los autores y que se llama el índice de participación social, que tiene que ver con el empleo. Si ustedes se fijan, bueno, aquí pueden ver la nota metodológica, es muy importante que la lean, no se las voy a repetir ahorita, y nos señalan los autores cómo estimaron estos índices, tanto el de participación económica como el de participación social, y señalan también los problemas que tienen con los datos. Acuérdense que uno de los talones de Aquiles en nuestro país es el acceso a fuentes de datos sistemáticas, verificadas, consistentes con otras fuentes de datos y que además se mantengan a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el componente social tiene que ver básicamente con el empleo. ¿Cuánto empleo se ha generado? ¿Qué tan bien remunerado está? ¿Cuántas horas se trabajan? Entre otras cosas, ¿no? Entonces aquí vemos nuevamente, ¿sí? Que cuando estamos, que en algunos casos tenemos una participación muy importante nuevamente de las microempresas y de las que se sostiene además, aunque vemos una ligera disminución, sí, empezamos en 1999, pues había casi una participación en el empleo en las microempresas de 42%. En el 2014 es de 40.21%, y si lo vemos ahora seguramente va a ser menor, porque uno de los tipos de empresas que mayor impacto han tenido precisamente con la crisis económica generada por el coronavirus, pues son las micro y pequeñas empresas, ¿no? En el caso de la pequeña empresa vemos lo mismo. En el 99 empleaban tenían una mayor participación de personal ocupado. Y en el 2014 pues hay una reducción al 13.66%. Sin embargo, pues la única que yo diría que crece, la mediana, es terrible lo que ocurre con la mediana, porque pasa de un 16.65% a un 7.81%. Esto es un poco menos de la mitad, se reduce en términos del empleo que genera este tipo de empresas. Y la única que puede tener, que tiene un incremento, que se registra un incremento importante, pues es la empresa grande, que pasa del 26% al 38.32%. Y bueno, pues también vemos que las que tienen un índice mayor
en términos de componente social que integra precisamente estos 4 elementos, la remuneración, las horas trabajadas, el personal ocupado, etcétera, pues es precisamente nuevamente la empresa grande, ¿sí? Aquí lo vemos, y la empresa micro, mientras que las otras pues tienen una participación negativa. ¿Qué quiere decir? Pues que en el ámbito económico y en el ámbito del empleo pues tienen pérdidas importantes. Bueno, y aquí quisiera detenerme un poco más. Los retos estratégicos que tiene la pyme. Y en este sentido, le señalaba hace un momento que estos retos no son solamente para las pymes de Jalisco, son en realidad para las pymes. A partir de este análisis que hacen los autores y partiendo también de otras investigaciones que han ido acumulando a lo largo del tiempo, ellos identifican dos principales tipos de pequeñas y medianas empresas, las que llaman pymes estilo de vida y las que llaman pymes con alto potencial de desempeño. Las pymes estilo de vida se les harán de alguna manera conocidas. Son aquellas, por ejemplo, que crea un emprendedor que quizás no tenía mucha experiencia como emprendedor, o porque se quedó sin empleo, o porque lo despidieron, o porque juntó algunos ahorros, logra abrir su micro o pequeña empresa y lo que hace es simplemente subsistir con esta empresa. Lo que le interesa a este empresario pues es sacar adelante a su empresa y a su familia. O sea, quiere sobrevivir. Es una fuente de ingresos inmediata. No tiene, digamos, una visión de mercado de largo plazo, no tiene planes de negocios para posicionarse en tales o cuales mercados. Le basta al empresario con que le permita continuar con su estilo de vida, ¿no? Sin embargo, para estas pymes también hay, digamos, recomendaciones importantes que podrían apoyarlas en su consolidación. Y la primera de ellas es, bueno, capacitación. Capacitación, capacitación y más capacitación. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces estos empresarios no tienen ni las competencias empresariales básicas. Aquí se necesita capacitación para tener las finanzas en Excel, por ejemplo, para tener finanzas sanas, para diferenciar los gastos de la empresa de los gastos de la casa, para que se mantengan como espacios diferenciados, para que se manejen con mucha pulcritud en el sentido de diferenciación. Este, eh, Les he contado también ya de algún caso en donde uno de estos pequeños o micros empresarios en un bolsillo del pantalón traía todas las notas arrancadas, papelitos tal cual, arrancados con lo que debía y en la otra traía lo que le debían a él, ¿no? Entonces, bueno, desde este tipo de cosas tan elementales hasta registrar su marca, por ejemplo, capacitarlos en términos de conocer el mercado, hacer estudios de mercado, conocer quiénes son sus competidores, contabilidad de costos, o sea, los elementos más básicos. ¿Para qué? Pues para que se consoliden y ante una situación, por ejemplo, como la que estamos atravesando, no desaparezcan a la primera. Estas empresas, la debilidad mayor que tienen es precisamente la parte financiera. Otro elemento importante, pues, señalan los autores, sería apoyar al sector informal con programas dirigidos a ellos. Y bueno, otros estudios también han mostrado casos exitosos en otros países. Un estudio, una tesis más bien de la maestría en Economía, Gestión y Políticas de la Innovación de Alejandra Mendoza, que ya es maestra egresada de la maestría, pues encontró que en la India, por ejemplo, hay un instituto dedicado a apoyar a las empresas en el sector informal. Hacen un acompañamiento importante de ellas para que se fortalezcan, se consoliden y eventualmente pasen a la formalidad. Por ejemplo, en los casos más exitosos incluso se han encontrado hasta innovaciones importantes, ¿no? También, bueno, señala los autores que es importante apoyar los sectores estratégicos para la vida nacional, ¿no? Aun cuando sean pymes estilo de vida, ¿no? El segundo grupo de empresas para las que hacen recomendaciones son las pymes con alto potencial de desempeño. Y dice, pues dicen, a estas empresas tendríamos que cuidarlas
impulsando que se articulen a eslabones de la cadena productiva internacional. Esto es, que sean proveedoras de empresas grandes, de empresas multinacionales, que compitan a través del conocimiento y la innovación, que cuiden mucho la demanda en su mercado, que establezcan estrategias específicas para ampliar precisamente su participación en el mercado, mejorar su cuota de mercado y también, por supuesto, buscar la internacionalización. Esto es exportar y competir con otras empresas a partir de sus ventajas competitivas y de estrategias competitivas específicas, ¿no? Estos serían, digamos, los dos tipos de recomendaciones que plantean los autores. Finalmente terminan señalando que nuestro país, y esto nos va a hacer mucho sentido, por ejemplo, con el texto que leímos también de Kurt Unger, donde veíamos que hay muy pocas empresas basadas en ciencia y muy pocas empresas oferentes especializados, o sea, que partan de conocimiento, de capacidades de alta ingeniería, de servicios especializados, etcétera. Entonces, nos dicen los autores que es muy importante también que a través de programas gubernamentales, bueno, se impulse la creación de empresas de base tecnológica, esto es, que se basen en conocimientos, nuevos productos, nuevas tecnologías, spin-offs y startups. ¿Qué son las spin-offs y qué son las startups? Bueno, las spin-offs son generalmente empresas que se desprenden o bien de otras empresas, o bien de universidades, o bien de otro tipo de organizaciones, como por ejemplo institutos de investigación y desarrollo, que compiten por un producto en el mercado que es un producto innovador, ¿sí? Que tiene tecnología, por ejemplo. Las startups son similares, pero no se desprenden, digamos, de otra organización. Esa sería la única diferencia entre ellas, ¿no? Y tenemos, por otro lado, también las empresas gacela o empresas nacidas globales. Estas empresas son muy diferentes a las pymes tradicionales, pueden ser muy pequeñas, 2 o 3 empleados, incluso microempresas, o hasta 10 empleados, pero desde que nacen ya tienen una claridad de llegar rápidamente a mercados internacionales, ¿no? Tienen, digamos, el conocimiento para hacerlo y el producto que tienen o servicio que ofrecen es bastante requerido en estos mercados internacionales. Una definición muy sencilla de una empresa nacida global o empresa gacela es que en los primeros 5 años de vida ya está compitiendo de manera exitosa en mercados internacionales, a diferencia de las pymes tradicionales que conocemos, que generalmente y alrededor de un 70% de ellas desaparecen en los primeros 5 años de vida, ¿no? Y entonces, bueno, yo con esto dejaría esta introducción a la segunda parte del texto, precisamente, que se llama la micro, pequeña y mediana empresa en Jalisco y México. Este texto es un capítulo que se publicó en un libro y los autores, pues, los tienen ustedes aquí. Es Carlos Fon Reynoso, y otros que hacen esta investigación que incorpora tanto estudios de caso como análisis detallados con las bases de datos del INEGI y del Sistema de Información Empresarial Mexicano. Bueno, si tienen algún comentario o pregunta, estoy atenta a ellos. Muchas gracias.